Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos y sobre todo pues agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan aquí en la sala, los que están también por vía streaming, saludar a todos y bueno, trasladaros de forma breve la convocatoria de prensa de hoy que como sabéis, bueno, pues consiste en la denuncia que hemos presentado ante la Comisión Europea por el posible incumplimiento, ¿no?, de derecho comunitario en el ámbito de la función pública, sobre todo por la cuestión de las ingenierías. Para hacer un breve preámbulo, que yo creo que es importante, ¿no?, que se conozca, vamos a tratar, ¿no?, un poco de centrar en tema y sobre todo hay que remontarse realmente a lo que consiste la propia Unión Europea, al Estado de Derechos y Libertades, ¿no?, que nos creamos con la incorporación nuestra en enero del año 1986 y que en definitiva venía no solo a establecer una asociación económica y política, sino basada, como hemos dicho antes, en los derechos y libertades. Y de las 4 libertades más importantes estamos hablando de la libertad de circulación de mercancías, de capitales, de personas y de servicios. Y yo creo que esta es la esencia fundamental que nos trae hoy aquí. Todo eso en España, o un aspecto importante en lo que se refiere al ámbito de la movilidad de profesionales, de estudiantes y de personas, ¿no?, y de servicios, se transpuso a la legislación española, primero con la Declaración de Bolonia a nivel europeo y luego sobre todo aquí en España con la Declaración de Bolonia, la aplicación en España con el Real Decreto 1393 del 2007, donde se trataba, ¿no?, pues de establecer un sistema homogéneo, fácilmente reconocible y que permitiese la movilidad de profesionales, de personas, ¿no?, y de titulados universitarios por toda Europa. A partir de ahí, en España, que vivíamos una situación inédita en cuanto a las titulaciones y sobre todo muy heterogénea a nivel europeo, en cada país, ¿no?, la formación universitaria era diferente, no coincidían ni las profesiones ni las titulaciones, pues se trató de establecer un marco que fuese común y comparable. ¿Qué significaba ello? En definitiva, lo que tendría que haber significado en esencia era que desaparecían las antiguas titulaciones de diplomado, de licenciado, de ingeniero y de ingenieros técnicos y surgiese una nueva titulación de grado, ¿no?, que realmente es la que tiene que ser homogénea y fácilmente reconocible en todo el ámbito europeo. Y así ocurrió en todos los aspectos, ¿no?, como veremos posteriormente, salvo en lo que es la ley de la función pública. Y de hecho, en la propia ley de la función pública, en la ley 7/2007, posteriormente el Real Decreto Legislativo 5/2015, se establece de forma muy clara en el artículo 76 que el título de graduado es el que da acceso a las actividades de carácter profesional y que, por tanto, es la única titulación exigible para el acceso al grupo A, tanto el grupo A1 como el grupo A2, y que la diferencia entre esos dos grupos es la responsabilidad de las funciones a desarrollar dentro de la función pública y las pruebas de acceso. Y hasta ahí, de alguna forma, se traslada realmente el espíritu de Bolonia, es decir, la titulación de grado es la titulación base que sirve para el acceso a la función pública. ¿Qué ocurre? A partir de aquí hay una disposición transitoria tercera que al final lo que viene a decir que, bueno, que los antiguos diplomados, ingenieros técnicos, diplomados e ingenieros técnicos, pues mientras que no se instauren, ¿no?, todas las titulaciones de grado en España, pues seguirán los ingenieros técnicos y los diplomados en el grupo A2 y licenciados e ingenieros en el grupo A1. Esa disposición transitoria tercera han pasado ya 16 años y sigue vigente. Y sigue vigente de forma tácita y no se ha realizado esa evolución con las titulaciones de grado. ¿Y por qué sigue vigente? Pues la verdad es que es totalmente un sinsentido y máxime cuando ya a partir del año 2010 dejaron de impartirse en España las titulaciones antiguas y solo se imparten las titulaciones nuevas de grado. La realidad ha sido
que esta incongruencia en cuanto a las titulaciones de grado en el ámbito de la función pública ha ido derivando a que única y exclusivamente en el ámbito de las ingenierías se siga aplicando esta discriminación. Algo que no ocurre en cuestiones muy curiosas, ¿no? Que yo creo que se tienen que poner de relieve y que hemos puesto de relieve en la propia denuncia que hemos presentado, es que, bueno, mientras que aquí en España, pues para ser juez, para ser abogado del Estado, para ser veterinario, para ser farmacéutico, todos ellos cuerpos del grupo A1 de la función pública, se exige el título única y exclusivamente el título de grado. Para pertenecer a los cuerpos de ingenieros del Estado o de diferentes administraciones, además del título de grado, se exige un determinado máster concreto. Y todo ello es debido que en España, en el ámbito de la función pública y en el ámbito de las ingenierías en particular, pues se siguen aplicando, la verdad es que disposiciones propias de principios del siglo pasado, del siglo XX o de mediados del siglo XX, y no ha conseguido en ese sentido evolucionar, ¿no? Exigiendo unos determinados másteres que ni siquiera tienen réplica o son similares, ¿no? En el resto del ámbito europeo. Y luego, sobre todo, lo que más nos preocupa es que la función pública ni siquiera está alineada con los requerimientos de la propia sociedad y, sobre todo, sigue utilizando un lenguaje propio, ya no del siglo XX, sino del siglo XIX. Y estamos hablando de que ya estamos realmente cansados, ¿no? Estamos realmente, no sé, estamos en una situación que no entendemos, ¿no?, el por qué desde la propia función pública, la administración pública, las empresas públicas, se siguen todavía, a fecha de hoy, en pleno siglo XXI, utilizando términos como cuerpo de ingeniero superior, título de ingeniero superior, profesión de ingeniero superior, cuerpo de técnicos medios, de titulados medios, de grado, de técnicos de grado medio. Y es que yo creo que en ese sentido la función pública, la administración y determinadas empresas públicas, por intereses que no comentaremos aquí, que en principio no dejan de ser intereses corporativos, sigan utilizando ese tipo de expresiones, ¿no?, de calificativos que nada tienen que ver con la propia sociedad del siglo XXI, pero es que además de ello son totalmente ilegales, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se tiene que decir bien alto y bien claro, porque no se puede seguir utilizando la función pública como ariete, ¿no?, pues para discriminar a estos nuevos titulados de grado, a los graduados en ingeniería, que somos ingenieros en todo el mundo y que aquí en España nos sigan tachando de titulados medios o de medio titulados. Es realmente vergonzoso. Y aquí viene una reflexión que yo creo que es importante y que tenemos que hacernos todos, ¿no?, en el sentido y en este caso también yo creo que la función pública, que debería ser, además de ello, ejemplar, ¿no?, en la aplicación no solo de la legislación europea, sino en la aplicación de esa competitividad que requiere la función pública y que luego posteriormente se tiene que trasladar a la sociedad, como ya se ha hecho. No se entiende, y así lo decimos, que las mejores universidades del mundo en ingeniería, Oxford, Cambridge, Stanford, sigan, estén impartiendo titulaciones de grado de 4 años, formando ingenieros, los mejores ingenieros del mundo en 4 años, y aquí en España resulta que, bueno, por intereses de quien considere, se estén exigiendo o se tengan que estudiar 1 año o 2 años más de máster para ser lo que ellos consideran ingeniero. Y aquí estamos, bueno, yo creo que aquí esto es un ejemplo claro de la falta de competitividad, y yo creo que tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? Y yo creo que una pregunta que nos tiene que invitar a la reflexión. En España, si en otros países esos títulos de grado se realizan en 4 años,
¿por qué en España tenemos que necesitar 5 o 6? Los españoles somos más tontos, ¿no? Por así decirlo, o somos menos capaces, o quizás las universidades no enseñan o no son capaces de trasladar esos conocimientos en un tiempo que sea realmente competitivo, ¿no? En relación al resto de países. ¿Qué consecuencias tiene esta situación para la economía y para el conjunto de la sociedad? Esa pérdida de oportunidad de los titulados a los que se les obliga a estudiar 2 años más, la pérdida de oportunidad por acceso a un puesto de trabajo, el coste económico que tiene también el formar a todos esos profesionales. Bueno, pues son reflexiones que debemos hacernos y que en principio entendíamos que era la propia administración la que realmente debería ser ejemplar en la aplicación de todas esas medidas, ¿no? y de todos los principios que definen la función pública, como son el mérito, la capacidad, la igualdad y, cómo no, algo muy olvidado dentro de la función pública, que es la propia competitividad. Y es que aquí estamos hablando que la propia función pública española no aplica la propia legislación que nos da a todos, ¿no? En el ámbito de la sociedad. La sociedad va por un lado y la función pública va por otro. ¿Por qué los graduados en ingeniería no tenemos límite en la empresa privada y en la sociedad y en la función pública sí? ¿Por qué la función pública nos pone ese techo de cristal insalvable y que nos discrimina por el hecho de no tener una determinada titulación cuando nuestras funciones, las que realizamos día a día en el ámbito empresarial, están al máximo nivel? Eso se llama injusticia, eso se llama involución, eso se llama sectarismo, ¿no? Lo que se está aplicando. Y luego, algo muy importante, resulta que a la sociedad se están implantando legislaciones, leyes, en base a la aplicación de esa directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales, basada también en otras cuestiones, no solo en titulación, sino en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, experiencia, formación, o a esa directiva de servicios, ¿no? De la libre prestación de servicios, ¿no? En todos los Estados miembros y nosotros mismos, ¿no? Sin que haya esas restricciones para el ejercicio de la actividad profesional. Y en el ámbito de la ingeniería muchísimo más, ¿no? Porque realmente somos los que tenemos que trasladar esa modernidad. Pues en ese sentido se nos está impidiendo de forma reiterada en la propia administración que podamos desarrollarnos profesionalmente o desarrollar nuestra actividad profesionalmente. Y es que se confunden muchísimos términos, que la ingeniería es única. La ingeniería es única. No existen 2 ingenierías diferentes, una la que hacemos los ingenieros técnicos y otra la que hacen los ingenieros. No, la ingeniería es única, única. Y el concepto de ingeniería lo aplicamos todos los titulados en el ámbito de la ingeniería. Y todo esto, claro, al final venimos sufriendo, ¿no? Por parte y pidiendo, ¿no? a las diferentes administraciones, no solo a la administración central del Estado, sino sobre todo a las administraciones autonómicas y a las administraciones locales, que realmente pongan en marcha, ¿no? Esa evolución que se necesita en la función pública, que lo pongan en marcha. Y lo único que escuchamos es realmente todo lo contrario. Es involución, involución, involución. Es decir, se sigue todavía retrasando más esa modernidad, ¿no? que venimos solicitando a las administraciones. De hecho, al final, dentro de ese contexto europeo y el propio gobierno de España firmó el año pasado, ¿no? la propia declaración de Estrasburgo, ¿no? Donde se hablaba, ¿no? Se trataba de implantar nuevos valores y retos, ¿no? De las administraciones públicas europeas. Y bueno, desde aquí se adquirió ese compromiso, ¿no? El compromiso de la democratización del acceso al empleo público. Y esa democratización de acceso al empleo público, como hemos dicho antes, se está llevando a cabo con otras titulaciones y, sin embargo, pues con las ingenierías no está ocurriendo. Con todo esto, al final nos hemos visto obligados
pues precisamente a lo que estamos presentando hoy, a presentar una denuncia a la Comisión Europea, acompañada con una petición también al Parlamento Europeo, porque entendemos que, bueno, que al final se están vulnerando los derechos, ¿no?, que tenemos tanto los ciudadanos españoles como los europeos para poder acceder al cuerpo o a los cuerpos de la función pública del Estado, y entendemos pues que se están vulnerando una serie de normas, de legislación de la Unión Europea. En este sentido, pues tanto del tratado, ¿no?, de funcionamiento de la Unión Europea, sobre las cuestiones de libertad profesional, igualdad de trato e igualdad de formación profesional. Por lo tanto, está vulnerando un derecho nuestro esencial y básico, derecho al trabajo, ¿no?, que podamos acceder a los puestos de trabajo con la formación que nosotros ya tenemos. Además del artículo 15, el artículo 45 del TFUE, el artículo 21, que también es fundamental, ¿no?, de la Carta de Derechos Fundamentales de la propia Unión Europea, de no discriminación. Aquí nos estamos viendo discriminados, y esta discriminación no solo nos afecta a los ciudadanos españoles, sino, como hemos dicho antes, también a los propios ciudadanos europeos. No hay que olvidar que las profesiones de ingeniería que seguimos manteniendo aquí en España no existen, no tienen referente a nivel europeo, que esos másteres que se están exigiendo en el ámbito de la función pública no existen en ningún país europeo, y que, por tanto, ningún ciudadano europeo que no realice ese determinado máster aquí en España va a poder acceder a ese puesto de trabajo, con lo cual se estaría infringiendo nuevamente los propios derechos, ¿no?, de los ciudadanos europeos, de ese acceso al trabajo, como hemos dicho anteriormente, y que además se están vulnerando otra serie, ¿no?, de normativas, de derechos y de libertades que, como hemos dicho al principio, de los que nos dotamos cuando nos incorporamos a la Unión Europea, sobre todo en aplicación no solo de la directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales, sino además también de la directiva de servicios profesionales. Por tanto, yo creo que al final la justificación del cercenamiento, ¿no?, de derechos que estamos sufriendo los titulados de grado en ingeniería, tanto españoles como europeos, en el acceso a la función pública española, es lo que hemos puesto de manifiesto. Yo creo que es importante también el momento en el que se está plasmando, ¿no?, o presentando esta denuncia, que también podemos comprobar que efectivamente ahora mismo, cuando vamos a asumir la presidencia de la propia Unión Europea, tenemos que ser también ejemplares, ¿no?, en la aplicación de todos los principios y derechos y libertades que se aplican en el ámbito europeo. Y que, nosotros lo que sí que tenemos, ya que aquí en España ha sido totalmente infructuoso todo el trabajo que hemos venido realizando y las reivindicaciones que hemos venido realizando a las diferentes administraciones, ha sido infructuoso. Esperamos y deseamos que la Unión Europea pues ponga cordura, y que en su caso pues dictamine, ¿no?, y obligue a España a modificar esta legislación, y que realmente a partir de ahí impere en la función pública española, en la administración, los principios de mérito, capacidad e igualdad, junto con el de competitividad, que se esperan dentro de lo que es el ámbito de la función pública, y que por supuesto vayan en concordancia con los que realmente nos estamos aplicando en el ámbito privado, en el ámbito empresarial y en el ámbito social. Entendemos que es una reivindicación no solo justa, que no se trata de una reivindicación corporativa, sino que estamos buscando el bien de interés general, no solo para nuestros titulados, sino para la sociedad en general, porque este tipo de cuestiones implementarán o traerán una competitividad y una competencia sana que permitirá que la administración pública
tenga a los mejores de entre muchos y no a los mejores de entre muy pocos. Y por mi parte, pues nada más, ya agradecer la atención y bueno, si quieren realizar alguna pregunta, ahora sería el momento. Sí. ¿Cuántas personas afectan? Bueno, estaríamos hablando de aproximadamente de unos 350.000, el 6,5%, el 7%, que estaríamos hablando cerca de 20 a 30.000 profesionales estaríamos afectados por esta situación dentro del ámbito de la función pública. En la propia administración, en las empresas públicas, que como también hemos dicho, se sigue realizando una discriminación parecida, aunque dentro del derecho privado, lo cual sería otra cuestión a abordar aparte, ¿no? Pero entendemos que si la función pública diese ejemplo, eso se trasladaría también a las propias empresas públicas. En el ámbito de las empresas públicas afectaría a bastantes más profesionales. Sí. Sí, bueno, nosotros también como IGITE estamos participando pues junto con la plataforma del Grupo A, donde participan otras profesiones, pues tanto enfermería, maestros y otras profesiones también que están sufriendo la misma discriminación o una discriminación parecida, y lo que realmente estamos exigiendo es que única y exclusivamente haya un grupo A, porque no tiene sentido que haya grupos A1 y A2 para cuando todos los titulados son iguales, y que sería la forma más fácil y evidente de evitar estas discriminaciones que estamos sufriendo ahora mismo los titulados de grado, que como hemos dicho al final todos tenemos la misma titulación y todos deberíamos tener las mismas oportunidades y derecho. ¿Sí? Alberto Pérez, para la Policía de Ingeniería. A Bolonia entonces no ha venido a dar una luz para que la situación de los ingenieros que representáis sean únicos y exclusivos. En principio, como bien dices, Alberto, de lo que se trataba era precisamente de eso, de que hubiesen unas titulaciones nuevas, que nos olvidásemos de las anteriores titulaciones y hubiesen unas titulaciones nuevas de grado, diferentes, ¿no? Que fuesen las que marcasen la evolución de las profesiones y de las titulaciones. Desgraciadamente, y así hay que decirlo, bueno, hay muchísimos intereses, ¿no? Y siempre tenemos esa conservadurismo propio, ¿no? Al final son las profesiones nuestras, ¿no? En el ámbito de la ingeniería, pues datan prácticamente todas del siglo XIX. Y bueno, y hay muchos intereses creados al respecto, ¿no? ¿A quién no le interesa seguir siendo superior cuando ahora pueden ser iguales que todos? Pues a todo el mundo le interesa seguir siendo superior, y eso lo siguen utilizando y aplicando allá donde pueden. Hay otro tipo de intereses también de las propias universidades, y por qué no decirlo, que al final, si antes tenían titulaciones de 5 años y ahora son titulaciones de 4, pues ese año que pierden lo quieren compensar con otro año de máster. Y solo una cuestión que ocurre con las politécnicas, con las universidades politécnicas, y que no ha ocurrido con otras titulaciones, porque todas las licenciaturas eran de 5 años y la mayoría han pasado a ser de 4 años. Y en el ámbito de las ingenierías, pues por otro tipo de intereses que yo creo que no se corresponden con los que la sociedad necesita, se han seguido manteniendo, se han inventado unos másteres específicos para seguir manteniendo esa dualidad en las titulaciones de ingeniería. Y como la sociedad no compraba esa situación, porque la sociedad no la compra, porque los titulados de grado, una vez que hacen el grado, ya tienen trabajo y pueden ser ingenieros en todo el mundo, menos aquí en España, pues lo que están haciendo las universidades cada vez más sacando nuevas estrategias para que la gente estudie el máster. Y me refiero a esos másteres integrados, a ese acceso al máster sin haber terminado el grado, que ahora además hay unos programas, ¿no? Integrados que ya te puedes matricular al máster desde el primer curso. O sea, están haciendo unas estrategias, una economía financiera, que es lo que definimos aquí,
para que los estudiantes vayan a estudiar el máster y no se queden con el grado. Y ahí estamos hablando de, bueno, de que se están defendiendo unos intereses que entendemos que no coinciden con los de la sociedad. Y en este caso, la función pública es una colaboradora indispensable de esa situación, porque la administración pública sigue exigiendo ese máster, cosa que no ocurre en el ámbito privado, que como hemos dicho antes, como graduado en ingeniería no tienes techo, como en el resto de Europa y en el resto del mundo como graduado en ingeniería no tienes fronteras ni barreras, y aquí en España seguimos teniendo techo en la función pública y en algunas empresas públicas. Entonces los rectores son reyes en reinos de taifas donde cada uno hace lo que considera oportuno para su beneficio propio, que es el económico. En esto consiste mantener durante tantos años este tipo de casposidad. Yo no lo quería decir de forma tan clara, pero en definitiva, vamos, al final la realidad se impone, ¿no? Y lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo. Yo no puedo decirlo más alto o más claro como lo estás comentando tú. Lo que sí que es cierto que los rectores, los rectores, las universidades politécnicas, pongámoslo, no quiero tampoco personalizar, lo que sí que están haciendo es que no han sido capaces de trasladar esa evolución de Bolonia a las titulaciones de ingeniería. Ahora que no ha sido porque ellos no han querido, porque no les ha interesado. Ahora que estamos en campaña electoral, es conveniente que la dirección de INGITE se ponga en contacto con los candidatos de los partidos políticos y haga una exposición de esta situación y que se adquiera un compromiso. Ya, lo hemos hecho, hemos mandado cartas a los 4 ¿Y no ha habido respuesta? De los grandes partidos políticos. Hasta la fecha no hemos recibido, bueno, sí que hemos recibido acuse de recibo y poco más. Sí, pero eso es ¿no? como el que tiene un tío en La Habana y lo pues, sabes. Efectivamente, pues acuse de recibo. Para eso está Conecta Ingeniería, para desvelar la situación en la que se está viviendo la ingeniería. Hemos recibido acuse de recibo y poco más, ¿no? Nosotros al final, lo que yo siempre he dicho, lo que preocupa de esta situación es que la función pública, la administración, que tiene la imagen, ¿no? que tiene de cara a la sociedad, que al final no la vemos como una función pública ágil, como una función pública moderna, como una función pública realmente al servicio de los ciudadanos, con actuaciones de este tipo. Pues lo que está haciendo en este caso en el ámbito de la ingeniería, la verdad es que está retrocediendo y mucho en el papel que se espera de una administración ágil, moderna, competitiva y sobre todo eficaz, ¿no? Y creo que en este caso, vamos, yo creo que las ingenierías tenemos muchísimo que decir, que nos preocupa en exceso, sobre todo, lo retrógrado del lenguaje que se sigue utilizando en las administraciones públicas, que nos preocupa muchísimo. La verdad es que nos preocupa las pocas señales de modernidad que va implantando las diferentes administraciones, y entendemos que yo creo que es el momento, ¿no? Que ahora tenemos la presidencia de la Unión Europea, que España debería dar ejemplo, que España debería cumplir los compromisos que ha firmado previamente, y que España, como cualquier país de la Unión Europea, debería cumplir con los acuerdos y con otorgar esos derechos y libertades de los cuales los ciudadanos europeos nos hemos dotado, ¿no? Y eso es lo que estamos denunciando y es lo que estamos pidiendo, que se cumplan nuestros derechos y nuestras libertades. Y si España no nos hace caso, como es el caso, pues acudimos a las instancias europeas y esperamos que en Europa pues pongan cordura a esta situación. Me gustaría ampliar un poco lo que ha dicho nuestro presidente, porque para que la ciudadanía se dé cuenta de la discriminación total que existe, os puedo asegurar con documentación que los másteres en ingeniería europeos se homologan en España con el título de ingeniero técnico especialista. Os pongo el caso del graduado en ingeniería aeroespacial, del máster en ingeniería aeroespacial o aeronáutica. Se homologa en España con el título de ingeniero técnico aeronáutico, que es un título que el Ministerio de Educación ha declarado a extinguir. Hasta ahí es donde llega la barbaridad de nuestros amanuenses distinguidos, que empiezan a buscar los resquicios de la ley para hacer lo que me decían a mí hace mucho tiempo,
en que cuando se consulta a un jurídico, la contestación del jurídico es ¿cómo quiere usted que informe, positiva o negativamente? Eso es lo que está ocurriendo en España. Y eso es lo que nos tiene dentro de España, lo que nos tiene totalmente perjudicado nuestra industria, porque no podemos ser competitivos con esta serie de trabas. Para ser competitivos lo que hacemos es irnos a Europa, donde todo el mundo se descubre y nos considera que nuestra formación en ingeniería es una de las mejores del mundo, por no decir la mejor. Sí, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. ¿Hay alguna pregunta del público? ¿Por fuera? No. Solo resaltar, ¿no? que el INGITE lo que estamos representando es a más de 350.000, ¿no? Titulados y profesionales, a los cuales de forma directa o indirecta afecta esta situación, ¿no? La mayoría nos afecta directamente y que bueno, ya que para terminar, que lo que sí que queremos dejar muy claro, que lo que hemos dicho antes, que se trata de una reivindicación de justicia, ¿no? De justicia, y que no pedimos ni más ni menos, ni queremos ser igual que nadie, sino que queremos que se nos trate tal y como nos merecemos, ¿no? Igual que el resto de titulados de grado a nivel tanto español como a nivel europeo y mundial. Es que antes de nuestra entrada en el espacio europeo de enseñanza superior, esto era una injusticia. Ahora, además de una injusticia, es una ilegalidad. Pues con esas palabras terminamos. Lo tengo aquí, lo hago. No, las expectativas que se tienen a partir de la denuncia que se ha admitido a trámite de la Comisión Europea, ¿qué es lo que se espera por parte de INGITE? Nosotros lo que esperamos que efectivamente desde la propia comisión, una vez que se analice el procedimiento, comprueben que se están vulnerando los derechos, ¿no? de los ciudadanos, no solo españoles, sino a nivel europeo, que a raíz de ahí, bueno, al final el procedimiento es que la propia comisión lanzará una nota, ¿no? al gobierno de España pidiéndole las explicaciones oportunas, ¿no? sobre esta situación, y en el caso de que las explicaciones no convenzan y se siga viendo que efectivamente se están vulnerando esos derechos, al final se impondrán las medidas por parte de la Comisión Europea a España, que pasan pues desde las diferentes sanciones, ¿no? que pueden establecerse al Gobierno de España en el caso de que no incorpore o no traslade el ámbito de la legislación europea al ámbito de la función pública española, y que se eliminen estas barreras que hoy en día, hoy por hoy, están incorporadas en la función pública, y que, por tanto, aunque esto sea lento, entendemos que una vez que se ha empezado el proceso, si tenemos razón, como entendemos que la tenemos, pues esto antes o después llegará. Sí que es una pena que tengamos que recurrir a este tipo de situaciones, que es una pena que los políticos españoles no consideren, no piensen, no sean sensibles a esta situación. Y cuando hablo de políticos españoles hablo de todo, o sea, porque estamos hablando de que esto afecta no solo a la administración del Estado, sino a las propias autonomías y a los diferentes gobiernos locales también. Y que, bueno, que quizás también puede ser culpa nuestra porque no hemos sabido trasladarle cuál es la situación exacta, o ellos no lo han entendido correctamente, pero entendemos que nos asiste la razón, como hemos dicho antes, y haremos lo que hacemos siempre, ¿no? Nosotros al final lo que hemos tenido siempre en nuestras profesiones ha sido que demostrar, y todo lo que hemos ganado ha sido demostrando, porque nadie al final nos ha regalado nada, así que seguiremos demostrando para lo que somos capaces de hacer, y lo que esperamos es que se nos permita hacer en la función pública lo mismo que estamos haciendo ya en el día a día en el ámbito de la empresa privada y en el ámbito privado. Pues muchas gracias y esperemos que todo siga para adelante. Muchísimas gracias por venir.